Nuestro estudio del día de hoy, ¿qué hace la murmuración? Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14, 15. Hoy a la luz de la palabra veremos qué hace la murmuración. A veces solemos pensar que la murmuración es solo hablar mal o a espaldas de una persona, pero hoy vamos a ver varios significados de la murmuración. Si nos metemos a estudiar más a fondo lo que realmente significa, nos vamos a sorprender, pues es un pecado muy grave que trae destrucción en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Como hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de tantas tinieblas. Y la manera de hacerlo es alejándonos de ese pecado. Vamos a ver el significado real de murmuración. Murmuración significa rezongón. Tiene varios significados, ahorita se los voy a dar. Y rezongar significa gruñir, refunfuñar a lo que se manda. En 2 de Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso dice en 2 de Corintios. Murmuración aquí significa susurro, calumnia, distracción secreta. En Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ve lo que nos está diciendo el Señor, a lo que nos lleva la murmuración. También otro significado de la murmuración dice que significa ser un traidor o difamador. Eso significa la murmuración. Traidor y difamador, porque cuando tú le cuentas algo a alguien, tú le dices, pero no lo platiques, es un secreto, y él va y te traiciona y lo difama. En Números 14:27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Se acuerdan cómo se quejaba el pueblo de Moisés? Queja tras queja, murmuración tras murmuración. Miriam, cuando murmuró contra Moisés, le dio lepra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. A lo mejor no le hemos puesto la importancia. También murmurar aquí significa ser obstinado, quejarse, estarnos quejando todo el tiempo de muchas situaciones. Estas definiciones podemos resumir que existen varias palabras que se traducen como murmuración o murmurar. Tienen diferentes significados, muchísimos, pero la que todos conocemos, la definición común es hablar mal. No la llamamos como tal murmuración, porque solemos ver lo malo y no lo bueno de las personas. A lo mejor la persona tiene muchas cualidades, muchas cosas buenas, pero cuando hace algo malo, con eso ya la crucificamos o lo crucificamos por una sola. Entonces, Dios quiere que seamos hijos de luz, y para ello debemos hacernos el hábito de ver en todo y en todos lo bueno y no lo malo. Porque muchas veces vemos lo peor de la gente, o vienen a hablarte mal de alguien que tú ni siquiera conoces, vienen y la difaman, murmuran contra esa persona, contra ese hombre, ese varón, y ya tú les creíste, y ya cuando lo ves con recelo, con odio, y ni siquiera lo conoces.
Yo cuando escucho hablar mal de Jesús, yo les digo, no puedes hablar mal de alguien que no conoces, primero conócelo. Porque cuando ya vienen y nos dicen, ya nos ponen contra la persona. En Filipenses 4:8 dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros no tenemos que venir a juzgar a las personas sin conocerlas. Vamos a ver aquí cuál es la raíz de la murmuración. Vamos a ver, básicamente aquí la raíz de la murmuración es la falta de contentamiento. Cuando no estamos contentos con lo que tenemos o como nos tratan a nosotros, solemos hablar mal de la otra persona. Y te lo digo por experiencia propia. Entonces, cuando tú vas a hablar mal de la persona, ya hiciste que la otra persona ya odiara, ya guardara ese celo, ese rencor y viera a la persona y a esa persona no le ha hecho nada. Debemos de tener mucho cuidado. Cuando no estamos contentos con el proceder de nuestros jefes en el trabajo o líderes o en alguna iglesia, solemos quejarnos y criticar. Y todos lo hemos hecho, todos, no podemos venir a decir que no, todos. Pero cuando venimos delante de la presencia del Señor, Señor, ayúdame. Quítame eso de hablar mal de las personas, porque la palabra dice que hagamos a los hombres como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Dice que no nos cansemos nosotros de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Pero de Dios nadie se burla, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembre, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Entonces, si yo hablo mal de una persona, el día que hablen mal de mí, yo no me tengo que quejar, ni modo. Porque es lo que yo sembré. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. No paguemos mal por mal, como dice la palabra, porque si no el mal nunca se va a apartar de nuestra casa. Dios también va a permitir que nosotros suframos injusticias a lo largo de nuestra vida para crecer, madurar, para aprender a ser humildes. Por eso también nos hace pasar por problemas, por dificultades, a lo mejor por problemas de que nos hagan para ver si todavía ya no odias o ya perdonas fácilmente. Eso es lo que quiere. Lo peor que podemos hacer es comenzar a murmurar porque eso nos aleja del Señor. Démonos cuenta que en el fondo del problema real de la murmuración es que no estamos contentos, estamos enojados, estamos molestos, amargados. ¿Por qué murmuraron tanto del pueblo de Israel contra Moisés? Porque no tenían lo que ellos querían. En Egipto eran esclavos y se quejaban, allá teníamos pan, teníamos esto, teníamos lo otro. Y no es cierto, allá eran esclavos. Pero fue queja tras queja, aún viendo los milagros, aún viendo el mar, como el Señor a través de Moisés abrió el mar y pasaron en seco. El maná diario del cielo, las codornices que les mandaba del cielo, el agua de la roca, de la peña. Y ellos siguieron quejándose. Cuando subió Moisés por las tablas de la ley, tardó 40 días y cuando le dice el Señor, ¿sabes qué? Ya baja. Ve, ya se contaminó el pueblo, ya estaban haciendo fiesta, vino, pues ya se habían hecho un becerro de oro. Cristo es nuestro todo. Y para que lo podamos entender, nos llevará muchas veces por el desierto. Tenemos que aprender a depender de Él eternamente. Tenemos que aprender. Ahora veremos las consecuencias de la murmuración. Dice en Números 14, 1 al 4, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, porque no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ve lo que estaban haciendo, murmurando. ¿Cuánto le costó a Moisés cuando Dios lo dijo que iba a ser el libertador? ¿Tú crees que Moisés no se cansó, no le dolió oír cómo murmuraban todos de él en vez de apoyarlo, viendo todos los milagros? De verdad, cuando venimos a Cristo, Él nos cambia nuestra mente, nos da una mente. Cuando dicen: ay, te lavaron el cerebro, sí, por uno nuevo, una mente renovada. Y más ahorita en este tiempo de pandemia, donde vimos cómo el ser humano es tan frágil, creo que no hay tiempo como para estar peleando o desperdiciando el tiempo. De verdad. Y menos estar murmurando, porque la murmuración trae maldición. La murmuración va en aumento, las noticias malas o cosas malas se extienden más rápido que las cosas buenas. Eso se propaga más rápido, las cosas malas. En Santiago 3, 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua, ve lo que dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Lo que hablamos, lo que murmuramos, e inflama la rueda de la creación, o sea, todo nuestro cuerpo lo inflama cuando murmuramos, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta lengua no tiene hueso. Santiago dice que él vio cómo se doma las fieras salvajes, cómo alguien puede domar un tigre, un león. Dice: he visto cómo un caballo lo doman o lo frenan con un freno. He visto cómo un pequeño timón puede controlar un barco. Dice: pero nunca he visto que un hombre pueda refrenar su lengua. Por eso aquí dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero contamina toda la rueda de la creación, nos contamina todo nuestro cuerpo. Y esta misma lengua, si no la controlamos, nos lleva al infierno. Aquí dice: y ella misma es inflamada por el infierno. Las consecuencias que sufrieron el pueblo de Israel fueron tremendas por la murmuración. Fueron trágicas. El pueblo de Israel durante 40 años estarían vagando por el desierto y murieron. Solo los mayores de 20 años, hasta los mayores de 20 años, no entrarían a esa generación a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Ve lo que hace la murmuración. Por eso dice: los traje divagando 40 años en el desierto. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Viene Números 14, 26. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, murmurarán contra mí los hijos de Israel? Ha llegado hasta mis oídos su murmuración. Imagínate. Han murmurado contra mí, dice el Señor, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Decimos: Dios no existe, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. El hombre dice que Dios no existe. Tú tienes tu huella es la única. Nadie tiene tu huella digital, tu color de ojos, el iris de tus ojos. ¿Y dudamos que Dios existe?
Yo creo que es tiempo de volvernos al Señor con lloro, con lamento. Dice la palabra, rasga tu corazón. De luto, ponte en luto, llora, clama, ayuna, porque vienen días que no quisiéramos llegar a ver. Porque nos hemos apartado del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes tú que la primera generación que sacó, los que llegaron al desierto, no entraron a la tierra prometida? La segunda generación sí entró a la tierra prometida, pero a la segunda generación se le olvidó hablarles a la tercera generación que tuvieran temor de Dios. Es lo mismo que estamos viviendo. No hay temor de Dios en el hombre. Y pensamos, ¿quién me puede ver si yo murmuro contra mi prójimo? ¿Cuántas veces escuchas a las esposas o esposos hablar mal de sus esposas o esposos? O de nuestros propios hijos. Tenemos que cambiar. Todos lo hemos hecho. Todos. Pero Dios cambia tu mente. Renueva tu mente. ¿Qué dice el Señor? Por lo cual alcé mi mano por tanta murmuración y juré que os haría habitar en ella. Dice, yo juré que no entrarían a la tierra prometida. Fíjate, querella significa obstinación, rezongón, murmuración, queja. Dice Números 14:36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Imagínate, ellos hicieron que toda la congregación murmurara contra Moisés, desacreditándolo. Imagínate el dolor para Moisés. Aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Trae consecuencias tremendas la murmuración porque levantamos falsos. Y eso es tremendo porque te duele. Mira, yo te voy a contar algo. A mí me levantaron un falso de que había robado una máquina de escribir. Y contra un pastor. Y cuando me dijeron y murmuraron contra mí, yo oré al Señor, me dolió y le dije, Señor, por favor, un mes estuve orando, muéstrale a esta mujer quién tiene esa máquina. Muéstrale, Señor, defiende mi causa. ¿Y sabes qué? Que sí me defendió. Y ella misma fue delante del pastor y le dijo, estoy apenada porque esa máquina apareció. El pastor dijo, tienes que pedirle perdón porque murmuraste, levantaste un falso y aparte hablaste mal aquí en la congregación de ella. Y solamente pidió disculpas. Pero ¿sabes? Si murmuran contra ti, si te levantan falsos, pero mejor que lo hagan contigo y no tú lo hagas, porque trae una consecuencia tremenda. Dice que por esa lengua que hablemos o murmuremos nos puede llevar al infierno. Tenemos que cambiar nuestra manera. Son graves las consecuencias de la murmuración delante de Dios. De hecho, es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Estamos hablando mal de Dios. Dice en 1 Corintios 10:10, no murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron, murieron por el destructor. Tampoco debemos de quejarnos como alguno de ellos lo hicieron. Dice, por eso el ángel de la muerte los mató, dice en 1 Corintios 10:10. En 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice la Biblia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces decimos, yo estoy firme. No es cierto.
Tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, quita esa murmuración de mí. Que yo no murmure. Y si lo he hecho, perdóname, Señor. Debemos de tener mucho cuidado de no murmurar. Porque se pueden abrir fácilmente las puertas a demonios para que nos aflijan. E incluso enfermedades. O incluso la muerte. Es el tiempo de volvernos a Dios. De verdad, todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra es para que seamos mejores personas cada vez más. No para regañarnos, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si ustedes leen todo el libro del Santiago, habla de lo que hace la lengua, la murmuración. Es tremendo. Es el día de volvernos al Señor y decirle, Señor, perdóname. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si ha sido de bendición este estudio, compártelo. Y da clic en me gusta, suscríbete y deja tus comentarios. Mi nombre es Yunuen Reyes.